Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de uno de los futbolistas más conocidos, uno de los futbolistas más históricos que ha tenido el Manchester United en su historia. Considerado en el Manchester United una leyenda y que formó el famoso tridente de la Santísima Trinidad al lado de Dennis Laud y de Bobby Charlton, uno de los mejores futbolistas de la historia, contemporáneo en la época de Eusebio, de Pelé y de otros futbolistas de esa época, ¿no? Fue contemporáneo, por ejemplo, con Johan Cruyff, con Franz Beckenbauer, Bobby Charlton y Eusebio, ¿no? Con toda esa generación, también con Johan Cruyff, también, ¿no? Entonces, el día de hoy, en este video, hablaremos de la historia del jugador norirlandés George Best, apodado también el quinto Beatle, ¿no? Siendo el primer futbolista en la historia que aprovechó su imagen al máximo y que explotó su imagen al máximo, y también uno de los futbolistas que podemos decir no logró sacarle lo mejor a su carrera, ¿no? Pudo tener más, pudo tener para más, pero lamentablemente no pudo dar mucho más de lo que dio. Es cierto, en el Manchester United vivió una época de ensueño, pero pudo haber dado mucho más, ¿no? Dejó el fútbol de forma muy temprana, muy prematura. Debió haber dado más, debió haber llegado más lejos, pero sin embargo, la forma en la que vivió no fue la mejor. Y creo ya ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de George Best, uno de los mejores futbolistas de la historia que han podido existir, ¿no? Y uno de los mejores futbolistas, considerado uno de los mejores jugadores que ha tenido el Manchester United en sus filas. Jugó en el Manchester United entre 1964 y 1974, 11 temporadas, entre 1963 y 1974. George Best nació en Belfast, Irlanda del Norte, en el año 1946. Durante su niñez fue un chico aplicado en los estudios, era muy disciplinado, aplicado en los estudios y también muy tímido, que se divertía jugando al fútbol, ¿no? Cuando era muy pequeño, cuando era muy joven, cuando tenía entre 13, 14, 15 años, él se divertía jugando al fútbol y además era muy aplicado en la escuela. Por esos años, un ojeador del Manchester United le dice a Matt Patsby, que era el entrenador del Manchester United en aquella época, que había sobrevivido incluso a lo que había sido la tragedia aérea de Múnich en 1958. Le avisa que ha encontrado a un nuevo talento, y ese nuevo talento era George Best. En 1961, con 15 años, George Best debutaba en las ligas inferiores del Manchester United, ¿no? Con 15 años solamente, George Best debutaba en las filas inferiores del Manchester United, ¿no? Empezó jugando en las ligas juveniles hasta que en el año 1963 logró debutar con el primer equipo del Manchester United. George Best en esa época solo tenía 17 años y logró debutar con el equipo mayor del Manchester United. Debutó con 17 años y a final de temporada se logró afianzar en el equipo y se convirtió en titular indiscutible. Sus jugadas, sus regates, era algo de locura. Se convirtió en el joven ídolo del Manchester United. Las siguientes temporadas, el joven George Best siguió aumentando su nivel, mostraba goles espectaculares de todo tipo,
de todo calibre, ¿no? Tenía una velocidad impresionante, ¿no? El regate que tenía también, de la habilidad para sacarse a los jugadores, todo era brillante en George Best, era un auténtico maestro con el balón. Por eso logró afianzarse en el equipo del Manchester United. Y en 1966, con tan solo 19 años, llegó a semifinales de la Copa de Europa, lo que hoy se conoce como UEFA Champions League. En esa época era la Copa de Europa. Lamentablemente, por una lesión, tuvo que quedarse fuera de las semifinales. En cuartos de final había eliminado al Benfica de Portugal en un histórico 5-1. Y en la semifinal no puede jugar porque termina lesionado y no pudo pues jugar las semifinales, y perdió el Manchester United ante el Partizan de Belgrado, que esa misma temporada sería subcampeón de la Copa de Europa tras perder la final con el Real Madrid. Que el Real Madrid ganó esa Copa de Europa en 1966 tras ganarle precisamente al Partizan del Belgrado, que había eliminado curiosamente al Manchester United. George Best tuvo que esperar para poder ganar la Copa de Europa hasta 1968. Con tan solo 21 años, George Best tuvo su mejor temporada en el Manchester United. Ganó la Copa de Europa luego de eliminar en semifinales al Real Madrid y después de ganarle la final al Benfica de Eusebio. El Benfica que en esa época jugaba Eusebio y que ya venía de haber sido campeón de Europa entre los años 1962 y 1961 y 1962 había sido campeón el Benfica de Eusebio. Y ahora George Best le ganaba la final al Benfica, ¿no? Al Benfica de Eusebio, nuevamente, ¿no? Porque ya el Benfica había venido de algunas buenas participaciones en la Copa de Europa, había venido a ser campeón, y el Manchester United con ese título logra ser el primer equipo en la historia de Inglaterra en ganar la Copa de Europa. Empatan en un primer momento 1-1 el Benfica y el Manchester United, pero al final se definió la final a favor del Manchester United con un gol de George Best. Y de esa manera George Best gana la Copa de Europa. Había tenido tan buena temporada que en ese mismo 1968, solo con 21 años, George Best gana el Balón de Oro. Vivió quizás su mejor momento en el Manchester United, ya que después de esa época, ya que después de haber ganado ese título, la carrera de George Best se vino en picada, comenzó a decaer. ¿Y por qué? Por las fiestas nocturnas. A la temporada siguiente, en 1969, ya el equipo del Manchester United bajó su nivel completamente. George Best sí siguió anotando goles, siguió mostrando buen fútbol, buenas jugadas, pero ya el equipo del Manchester había bajado su nivel. Matt Busby renunció, ¿no? Se decidió ir del club en verano de ese año. En el verano de 1969, Matt Busby deja el club y pues George Best termina quedándose en el Manchester United, pero ya su nivel comienza a bajar. En 1970, con 24 años solamente, ¿no? Con 24 años George Best seguía bajando su nivel. Es cierto, mostraba algunos destellos de buen fútbol, algunas buenas jugadas, pero ya no era el mismo George Best. Había perdido la inspiración a jugar fútbol. Parecía que ya lo había ganado todo, ¿no? La Copa de Europa, el Balón de Oro, había sido nombrado el mejor jugador del momento. Y ya para ese momento ya no había nada que le inspire a jugar al fútbol. Y comenzaron las salidas nocturnas, las tan conocidas salidas nocturnas de George Best. Comenzó a salir con modelos, autos lujosos, fiestas nocturnas, alcohol. Se comenzó a dar todo esto en la vida de George Best. Comienza a vivir una vida mediática, una vida de famoso, de estrella. Autos lujosos, no le faltaban las mujeres, el alcohol, las fiestas nocturnas, todo era una vida de locura. George Best quería vivir la vida, como se dice, ¿no? Gozar de la vida. Y pues de esa manera lo hacía, ¿no? Saliendo en fiestas nocturnas, alcohol, mujeres, todo eso, ¿no? Comenzó a gastar su dinero en esas cosas, ¿no? En esos placeres, como se diría, ¿no?
comenzaría a malgastar su dinero de alguna manera, despilfarrar su dinero en alcohol, fiestas, chicas y autos deportivos. Al final de su vida, él va a reflexionar, pero eso vamos a decirlo más adelante. Ahora veamos cómo decae su carrera. Las fiestas nocturnas, el alcohol y, por supuesto, el estar desconcentrado le comenzó a pasar factura a George Best. Ya dejaba de ir a los entrenamientos, era un jugador rebelde que no quería entrenar, no le hacía caso al entrenador, llegaba altamente todo, ya no quería, pues, ya no se sentía, no era el mismo George Best de años anteriores, aquel que había logrado alcanzar la cima en 1968. Era otra persona definitivamente, había cambiado totalmente. En 1970, Matt Busby regresa al club para poder enderezar el camino del club, que había estado bajando su nivel bastante en esos años. Y su misión era eran dos las misiones que tenía: recuperar el nivel del club y volver a poner en el camino a George Best. Al final no logró ninguno de los dos objetivos. George Best siguió bajando su nivel y siguió dándole problemas al club y al entrenador, porque seguía con las indisciplinas, seguía sin asistir a los entrenamientos, o sea, prácticamente él hacía lo que quería en el club, no le interesaba nada. El Manchester United incluso llegó a sancionarlo por las indisciplinas que tenía. A tal punto que una vez tuvieron que sancionarlo también porque se negó a asistir voluntariamente a un partido que tenía el Manchester United. Él no fue a ese partido y decidió quedarse a pasar una noche, un fin de semana con una modelo. Así de indisciplinado y así de rebelde era George Best, que en 1972, con 26 años, dio una noticia en esa época. Se retiraba del fútbol con solo 26 años, aunque luego se arrepintió de esa decisión y regresó a jugar al fútbol. Pero siguió con las indisciplinas, siguió con el mal rendimiento y al final el Manchester United le dijo basta, hasta aquí nomás. Ya no aguantaron más y le rescindieron contrato y lo pusieron en la lista de transferibles. George Best salió del club y gritó: nunca más volveré a jugar por el Manchester United. Y de esa manera se acababa el vínculo de George Best con el Manchester United. Jugó 11 temporadas en el club y logró anotar 181 goles. Y logró ganar la Copa de Europa, obviamente, ¿no? En el Manchester United vivió su mejor momento. Después de eso, George Best comenzaría a deambular por distintos clubes ya bajos, ¿no? Jugaría en Sudáfrica, fue a jugar un partido de exhibición a Hong Kong, jugaría en la Liga de Estados Unidos, donde coincidiría con otras figuras de la época, como Franz Beckenbauer, Pelé, Johan Cruyff, que también habían ido a jugar a la Liga de Estados Unidos en esa época. O sea, prácticamente ya él solamente jugaba porque le divertía el fútbol, pero no jugaba responsablemente. En Estados Unidos, por ejemplo, él pasaba completamente desapercibido y podía jugar al fútbol y podía salir y seguir con sus fiestas nocturnas sin que nadie lo molestara, a diferencia de lo que pasaba en Inglaterra. En 1977 volvió a Inglaterra, volvió al Fulham para jugar por el Fulham. Medio año estuvo jugando bien, se divertía y todo, y después volvió a decaer. Fue a jugar a Irlanda, ¿no? Y estuvo en un equipo que intentaba salvar el descenso. Lamentablemente no pudo salvarse del descenso porque pues terminó perdiendo en esa temporada, pero logró recuperarse económicamente, ya que la taquilla en boletos rompió totalmente el récord, porque todos esos hinchas querían ir al estadio solo a ver jugar a George Best. De esa manera el club salvó su economía. Finalmente, George Best se terminó retirando del fútbol a los 38 años. Se retiró del fútbol a los 38 años en 1984, jugando en la liga de su país, Irlanda del Norte. George Best siempre se quejó de no tener una selección. Bueno, siempre está esa duda, ¿no? De que George Best, o sea,
Jugó en el Manchester United y tuvo buenos logros, pero nunca pudo destacar a nivel selección. Su selección era Irlanda del Norte, nunca clasificó a un torneo internacional. La selección de Irlanda del Norte sí clasificó al Mundial de España 82. George Best quería jugar el Mundial, pero su mal estado de forma y su edad avanzada, ya en esa época tenía 36 años y tenía un estado de forma bastante bajo, no le permitieron jugar el Mundial, ya que el director técnico de esa época le negó la convocatoria, no quiso convocar a George Best. Finalmente se retiró en 1984 a los 38 años, aunque jugaría algunos partidos de exhibición y todo eso. Sin embargo, George Best seguiría en el mal camino: las fiestas, el alcohol y las mujeres. Y es que George Best tiene frases muy célebres. Una, por ejemplo, dice: en 1969 dejé las mujeres y el alcohol. Fueron los peores 20 minutos de mi vida. Gasté mi fortuna en coches, mujeres y alcohol. El resto lo desperdicié. Y es que George Best ya al final de su vida terminó pagando las consecuencias, ya que la edad obviamente le pasó factura. En el año 2000 estaba ya enfermo, decaído. En el año 2001 se sometió a un trasplante de hígado. Y finalmente, en el 2005, a los 59 años, producto de su alcoholismo, volvió a recaer, ya que los médicos le habían prohibido que bebiera, que siguiera con sus adicciones. Sin embargo, George Best no obedeció las indicaciones del médico y terminó decayendo nuevamente. En el 2005 fallecía George Best a la edad de 59 años. Antes de morir dejaría esta frase a los jóvenes y a las nuevas generaciones: no mueran como yo. Y de esa manera llegaba a su fin la vida del chico de Belfast, o el quinto Beatle, como también era conocido, ¿no? Una leyenda del Manchester United. Es cierto, George Best dejó muy temprano el fútbol, pudo haber dado mucho más. Sin embargo, las adicciones y los vicios terminaron por consumir por completo a este gran jugador que fue George Best, y que marcó un antes y un después en la historia del Manchester United. Hoy en día George Best es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia del Manchester United y es recordado por haber formado parte del famoso tridente de la Santísima Trinidad, al lado del escocés Denis Law y de Bobby Charlton. Y bueno, de esa manera acaba la historia de George Best. Y bueno, comenten, amigos, qué les ha parecido esta historia. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima, nos vemos, cuídense, chao. Sunlight is turned to gray, and I feel like I'm losing love again. I don't know how I'm here. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking down. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking down. 'Cause it's you I'm loving, and it's you that I wanna breathe. And it's you I'm loving, and it's you that I wanna need. Here comes Best again. What a player this boy is! He's got another! Barron forward to Best. Oh, he's going to get number 5, yes. Best. Here's the record. There it is. It's good. Can he do it? He surely must. And Best. Look at this, with a little bit of acceleration. Best going through the middle. He's on for 5. Best trying to set it up for Best. Oh, yes, indeed.
sending them the wrong way and then coming back and doing it again. And I know now we're getting older. Taken, George Best. Sold two dummies and now has made a chance for himself. His hat-trick! Chosen, and I won't lay still, living Bag like a matador. Come on, take me on. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking down. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere. Best trying to break quickly. There he goes again. And sending them the wrong way and then coming back and doing it again. And I know now we're getting